Muy bien, caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que vean la clase de hoy. Ahora en compañía de nuestros muchachos de dibujo mecánico del turno de la noche del Tecnológico Puerto de Mejillones. Muy bien, muchachos, como ustedes recordarán, ya la anterior clase quedamos en prácticamente el principio de lo que viene a ser el diseño conceptual, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo último que dijimos? Dijimos que la ingeniería conceptual o el diseño conceptual es la transposición y en realidad la identificación de los objetivos fundamentales de lo que queremos hacer en un proyecto. Sin importar la magnitud de este, podría ser un proyecto de taller, un proyecto pequeño, lógicamente la complejidad del diseño no se va a ver como tal, pero también se supone que existe proyectos grandes, complejos, ¿no? Donde hay una multidisciplinariedad de profesionales, ¿sí? Que trabajan para llevar adelante el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el diseño conceptual? Básicamente quedamos en esta diapositiva donde decíamos que se busca la viabilidad técnica y económica de las alternativas visualizadas. Si continuamos, ¿sí? Ustedes van a poder apreciar en las diapositivas las etapas de la ingeniería, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de la ingeniería conceptual. Las otras ingenierías son las que posteriormente vamos a poder lograr a partir de la ingeniería conceptual o el diseño conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la ingeniería básica y la ingeniería de detalle correlativamente son producto del proceso de la ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual da pie a la ingeniería básica y la ingeniería básica da pie a la ingeniería de detalle. Entonces, como ustedes pueden apreciar en las diapositivas, tenemos y nos vamos a concentrar en la ingeniería conceptual. Y en esta ingeniería conceptual nos están diciendo los documentos que se van a generar, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a generar documentos, ¿sí? Pero estos documentos son de carácter técnico, no tienen nada que ver con aspectos legales. Más adelante se van a dar cuenta de que sí tienen valor legal, pero no son los documentos que comúnmente estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Trámites y esas cosas, nada que ver. Estamos hablando específicamente de documentación de carácter técnico. Uno de los primeros documentos que vamos a ver en la ingeniería conceptual, que tenemos que generar, que tenemos que producir en la ingeniería conceptual, es una memoria descriptiva, según este criterio de desarrollo de las etapas de la ingeniería. Recuerden que en la anterior clase quedamos en que existen varias formas de enfocar el diseño mecánico, varias formas de enfocar la ingeniería de diseño, ¿sí? Entonces, en este enfoque que les estoy presentando, nos dice que generamos primero una memoria descriptiva, generamos una memoria de cálculo, generamos un layout, ¿sí? Esos términos, ¿no? Layout, vamos a ver a qué se refiere. Generamos diagramas de flujos de proceso. En el número 5 dice que generamos estudios básicos, ambientales, de riesgo, etcétera. Eso dependerá del tipo de proyecto, ¿no es cierto? Eso quiero que quede bien claro de que se puede enfocar en un trabajo de taller, lógicamente no con la complejidad con la que se muestra en la diapositiva, o se puede enfocar ya un proyecto grande donde sí van a exigir ese tipo de documentos. En el número 6, en el puesto 6, tenemos una lista de requerimientos. Y en el 7, que es una de las etapas más importantes que se ve, que se evalúa a partir de todo lo que se ha visto anteriormente, es la rentabilidad de la inversión. O sea, si conviene o no conviene invertir. A ver, entonces, recapitulando, vamos a irnos más atrás, ¿sí? Habíamos quedado en que hay varios enfoques del diseño como tal. Estos eran los 10 acápites anteriores, los 10 puntos anteriores que veíamos de cómo enfocan algunos el diseño, ¿sí? Aquí había otra manera de ver donde ya más o menos se va entrando a las etapas del enfoque que estamos viendo actualmente, del diseño conceptual, del diseño básico y del diseño final, ¿sí? Lógicamente tiene sus matices, ya ustedes repasan la clase anterior, ¿sí? Y aquí tenemos ya un modelo descriptivo del diseño
final o del diseño en realidad, donde ya se ven las etapas del diseño conceptual, el diseño preliminar o básico, el diseño detallado. Acá se ve lo mismo, pero con otros detalles más que hacen a la elaboración de un proyecto hasta su puesta en marcha. Entonces voy a pasar esto de la modelación conceptual, llegamos a la ingeniería conceptual y de la ingeniería conceptual estamos entrando en las etapas de la ingeniería, pero enfocándonos en la ingeniería conceptual como tal. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte, en esta primera etapa de la clase, ¿sí? Donde nos está mostrando que la ingeniería conceptual genera una memoria descriptiva, memoria de cálculo, arreglo general de layout o layout, ¿sí? Diagrama de flujo del proceso, estudios básicos, eso depende, básicos, o sea, estudios básicos. Pueden ser, a ver, si se tratara de un proyecto civil, por ejemplo, topográficos, de tierra, de suelos, etcétera. Si se trata de un proyecto mecánico, entonces habrá que ver, ¿no?, detalles como el tipo de acero que estamos utilizando, la resistencia del acero que utilizamos, etcétera. ¿Sí? Hay una lista de requerimientos y rentabilidad de la inversión. La rentabilidad de la inversión, vuelvo a repetir, es muy importante porque nosotros hacemos un análisis de esa rentabilidad basándonos en los anteriores 6 puntos y vemos si es viable o no es viable el proyecto, si conviene o no conviene realizar el proyecto, ¿ya? Pero ahora, bien bonito, hasta ahora hablamos, ¿no?, que la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, ¿qué son esos documentos? ¿En qué consisten? Etcétera. Vamos a ver. Una memoria descriptiva, ¿qué es? La memoria descriptiva, dice, es un documento que reviste el carácter de declaración jurada, o sea, es un documento legal que puede ser usado para fines legales y por lo tanto debe presentarse en forma completa. ¿Qué hay en la memoria descriptiva? Describimos los procesos que se han realizado y que se llevan adelante o se van a llevar o se deberían de llevar en el proyecto a futuro. ¿Listo? Porque este es un proceso, este es un diseño conceptual todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a describir esta memoria? Nos va a describir, dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto mecánico, y hagamos de cuenta que en el proyecto mecánico nosotros ya hemos, en el caso de ustedes han decidido qué proyecto llevar adelante y ustedes comienzan a describir ya de entrada el objetivo del proyecto, ¿sí? Comienzan a describir dónde van a hacer el proyecto, por qué van a hacer el proyecto, qué los motiva a hacer el proyecto. No nos extendemos mucho en esta parte, la memoria descriptiva, de lo que queremos hacer con el proyecto y cuál es el objetivo fundamental del proyecto. No nos disparamos a hacer un análisis mayor que ese. Pero luego viene, ¿sí?, un documento que se podría generar, digo se podría generar porque no necesariamente en el diseño conceptual tiene que haber cálculos, pero sí más o menos ya tenemos que comenzar a hacer un análisis de lo que vamos a estudiar. Y dice, las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron los cálculos de ingeniería que intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción. O sea, dicho de otro modo, caballeros, ustedes han decidido hacer una máquina y han descrito para qué sirve la máquina, dónde van a implementar esta máquina, etcétera. Y más o menos en esta memoria de cálculo tentativa ustedes ya están comenzando a perfilar el tipo de cálculos que van a llevar adelante en el equipo. Ese es el detalle. ¿Qué más o menos van a calcular y por qué lo van a calcular? ¿Con qué método lo van a calcular? ¿Bajo qué parámetros lo van a calcular? ¿Ya? Es, por el momento les diré solamente eso, este documento. Probablemente estoy simplificando mucho su valor y su importancia, pero si lo hago es justamente para no ahondar demasiado y volver compleja la clase de hoy. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más nos dice? Dice la memoria de cálculo más importante es la memoria de cálculo estructural. Si se tratara de un proyecto estructural, quiero que lo contextualicemos. ¿Ya? Lo vamos a contextualizar. Si estuviéramos haciendo un proyecto estructural, como en el caso de un tinglado, de un reticulado, entonces
Lógicamente tenemos que justificar cómo hemos calculado ese tinglado, esa estructura metálica, bajo qué parámetros hemos hecho ese cálculo, qué variables hemos tomado en cuenta del cálculo, ¿ya? Y por tanto, cabe nomás documentar todo ese aspecto, ¿no? Qué método hemos utilizado y todo eso, ¿no? Qué tipo de cálculos vamos a realizar en este análisis estructural. Eso nos permite identificar la complejidad del proyecto, ¿sí? Ya más o menos podemos ir intuyendo cuál va a ser la complejidad del proyecto, cuáles van a ser posiblemente nuestros obstáculos y nos permite tomar previsiones ya, ¿no? Antes de entrar a la etapa del diseño básico o ya entrando a la etapa del diseño básico. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Y esta diapositiva va a estar también en nuestra plataforma. Ahí está dando un ejemplo, ¿no? Sobre los tipos de cargas que van a ver sobre la estructura. O sea, está diciéndoles en esta diapositiva, les está indicando qué cosas va a calcular, en otras palabras, qué se va a calcular. En este caso dice que se va a calcular el factor de seguridad, los factores sísmicos, si fuera el caso, cargas muertas, cargas vivas, el tipo de elementos estructurales, los factores de seguridad por viento, y etcétera, ¿no? Entonces, ya más o menos ustedes tienen que saber que cuando hablen de memoria de cálculo están hablando de eso. ¿Qué van a calcular? ¿Cómo van a calcular? ¿Y por qué van a calcular? ¿Ya? En resumidas cuentas es eso este documento. El siguiente documento dice el layout. ¿Qué es el layout? Nos está diciendo uno que no hay una traducción exacta de lo que es layout para el castellano, es un término inglés, entonces no hay una traducción textual de lo que es un layout. Pero ¿qué es lo que se entiende por layout? Justamente eso, diseño. Pero yo a esto puedo acotarles lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuando queremos hacer un proyecto al inicio? Cuando al inicio estamos queriendo desarrollar un proyecto, no partimos pues por hacer planos, ¿no? A ver, ¿quién me responde aquello? A ver, vamos a ver. A ver, un voluntario que nos responda. Cuando se están animando a hacer ustedes un proyecto, ¿sí? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace? ¿Perdón? No se escuchó bien. Hola, hola, yo te escucho. Marco, a ver, ¿quién me dice qué? Marco o Miguel, ¿quién es el que estaba participando? Hola, profe. Tal vez el primer paso sería recabar la información. Ya recabas la información. ¿Qué información es la que recabas? Del proyecto que queremos hacer, de cómo puede funcionar, qué puede hacer, para qué puede servir la máquina en sí. Ya, Marco. Ese aspecto del que tú hablas de recabar información está en la memoria descriptiva. Ahí estás describiendo todo ese aspecto. Muy bien. Después, ¿qué más harías? ¿Te vas directo al cálculo? ¿Tú crees que te vas directo al cálculo? Dije primero el diseño de la máquina, no sé para qué va a funcionar. Ya, pero ¿cómo tu diseño lo haces? ¿Cómo haces tu diseño? O sea, de entrada ya estás haciendo el diseño. O sea, ¿qué es diseñar? ¿O confundes tal vez el término diseñar con dibujar? Diseñar cómo va a ser la forma, dibujar, Ya, muy bien, ya. Más o menos trato de entenderte. Tú nos hablas del diseño como tal, como si se tratara del dibujo. Ya, no es tanto así. Tiene algo de cierto lo que dices, pero de entrada nosotros cuando tenemos la tentativa de un proyecto, nosotros no vamos a hacer planos directos, o alguno de ustedes ha ido a hacer los planos directos. Se le ha venido la idea a la cabeza o un cliente les ha pedido una máquina y han corrido directo a dibujar al CAD. ¿Han hecho eso? Lo que dice uno de sus compañeros es muy cierto. Primero hacemos una recolección de los antecedentes, es algo de lo que hablamos la anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hacemos un análisis de los antecedentes de la máquina que vamos a fabricar o vamos a diseñar, ¿no?
qué tipo de máquina es, cuántas veces ya hemos diseñado esta máquina, si es nuestra primera vez, comenzamos a estudiar sobre los procesos que lleva adelante esta máquina y cómo deberíamos de fabricarla, ¿no ven? Ya, yo entiendo eso por lo que uno de sus compañeros dijo. Primero buscamos las características de la máquina y yo le decía que la memoria descriptiva es eso. La pregunta es, ustedes, pero una vez que han identificado justamente qué hace una máquina, han hecho, ya han sido parte de la memoria descriptiva, ¿ustedes directamente corren a dibujar? Ya hacen el dibujo, hacen el CAD, se vuelven encadistas. ¿Qué es lo primero que han hecho cuando comenzaron a fabricar su molino? Primero vamos a cotizar las herramientas que vamos a utilizar o los elementos que vamos a utilizar. Ah, ya, miren, aquí me acaba de hablar Rubén Post, me acaba de escribir, me dice, primero es el bosquejo, me dice. A eso quiero llegar. No puedes ir a cotizar si no tienes idea de la forma de tu máquina. Si no sabes más o menos cómo va a ser y qué cosas más o menos vas a necesitar. Muy bien, Rubén, vamos a anotarte un puntito, ¿ya? Porque es cierto, primero haces un boceto, ¿no? Un boceto. Este layout en la etapa conceptual es eso, ¿sí? A ver, ¿qué dice? La palabra layout sirve para hacer referencia al esquema, dice, que será utilizado y cómo está distribuido los elementos y formas dentro de un diseño. Es un vocablo del idioma inglés y no existe o no forma parte del texto del diccionario de la RAE, que es la RAE de la Academia Española, ¿no? Sin embargo, se traduce como disposición, plan o diseño. Es por eso que a veces nosotros confundimos diseño con dibujo, ¿ya? Y es más, confundimos dibujo con un boceto. El primero de todos los elementos que sacamos a la luz no es pues un diseño en CAD, ¿sí? Es un boceto, ¿sí? Donde inclusive a mano alzada nosotros realizamos el proyecto. Empezar otra vez, ¿me escuchan? Aló, aló. Hola, ¿qué tal? Continuando con la clase. Hola, ¿qué tal? Si continuamos con la clase, entonces hace un momento estábamos hablando ya de los documentos que se generan en el diseño conceptual desde este enfoque. Nos habla de una memoria descriptiva, nos habla de la memoria de cálculo y nos habló del layout, ¿no es cierto? En el layout ya quedamos en que se trataba a ver, admitimos a esta persona más, muy bien. Estamos hablando de que se trata de como decía Rubén, es un bosquejo, decía, un boceto en realidad, ¿no? Un boceto. Podría ser un boceto. Depende mucho, como les digo, del enfoque. Y también depende mucho del profesional del que se esté haciendo cargo. Si es alguien que tiene ya prácticamente experiencia en el tema de ese tipo de diseño de alguna máquina, entonces él ya de por sí tiene también sus herramientas, tiene planos, bocetos, etcétera, ¿sí? Y podría ejecutar un plano tentativo de lo que quiere realizar, ¿no? Muy bien, ahora veremos un poquito más en detalle qué es, volviendo otra vez atrás, qué es la memoria descriptiva. Este es un modelo de memoria descriptiva en su hoja inicial, ¿sí? Es un ejemplo. Dice que es un proyecto de construcción de infraestructura, nos da la dirección, ahí clarito dice, caballeros, se nota memoria descriptiva de estructuras, da sus datos, su ubicación, el nombre del proyectista, generalidades, dice, hace una descripción del proyecto, ¿sí? De qué es lo que quiere hacer. Si ustedes lo leen ahí les dice qué es lo que quiere hacer. Al parecer va a cumplir o van a comenzar a fabricar algún tipo de estructura para una población estudiantil, ¿sí? Si continuamos, es la continuación de la misma hoja, analizándola por partes. Los datos generales de la ubicación, nos está dando la ubicación del lugar, dónde, departamento, provincia, distrito. Este documento, este ejemplo no es de nuestro país, ya es un ejemplito que captura en el internet, todos los créditos para el autor, pero nos sirve a nosotros como un ejemplo del tipo de documento que se genera. ¿Listo? Es el documento que se genera para nosotros. Muy bien.
Nos dice además que está diseñando un módulo de aulas, un almacén de un solo nivel, nos dice. El cálculo, miren, nos está explicando ya el tipo de cálculo que está haciendo. El cálculo de los esfuerzos actuantes se ha utilizado en el programa de estructuras. Nos está diciendo qué software están utilizando. Dice un ETAPS en la versión 9.0 para el diseño específico de elementos estructurales, dice, ¿no? Debemos precisar que la presente memoria descriptiva y especificaciones técnicas se complementan con los planos del proyecto. En caso de existir discrepancias, los planos prevalecen sobre la memoria descriptiva. O sea, el plano es más importante, les está diciendo. Les está especificando qué es más importante. En otras palabras, en esta hoja se está rayando la cancha del proyecto. Les está diciendo que en caso de existir discrepancia, los planos prevalecen sobre la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas. Y esto sobre los presupuestos. Más adelante vamos a ir viendo cuando comencemos a generar los otros documentos a qué se refiere esto. Si continuamos, estamos hablando de la misma hoja por secciones. Estamos hablando de la mención, ¿sí?, de los fabricantes y modelos de equipos materiales. Se refiere únicamente a estándar de calidad, pudiéndose reemplazar por otro equipo. Les está diciendo que todo lo que se va a utilizar en el proyecto, si se va a comprar, porque pueden haber dispositivos de compra, no necesariamente tienen que ser de la misma marca, les dice. Ahora, en otro caso se podría colocar que sí, eso depende mucho del proyectista, ¿no es cierto? Y de las condiciones, del pliego de condiciones del proyecto. Vamos a ir hablando más adelante de ese otro documento. Muy bien, habla de un proyecto de construcción, de la infraestructura, tiene el código, de dónde. Aquí está hablando de una infraestructura, de una estructura de concreto armado. No es nuestro caso, pero estaba resaltando sobre todo el documento como tal, ¿ya? Pero ahora el siguiente documento que vamos a ver lo vamos a adaptar más ya para el contexto mecánico. Memoria de cálculo estructural, ¿sí? Igual ahí hace referencia a la empresa que se encarga de la consultoría. Ya esta es una estructura metálica, ¿sí? Igual se genera ahí tiene su memoria descriptiva que prácticamente podría decir lo mismo, con la excepción de la parte del concreto armado, ¿ya? Lógicamente cada profesional, de acuerdo a su experiencia, va a ir viendo cómo, bajo qué criterios y condiciones va a elaborar el proyecto, y también se basa mucho en el pliego de condiciones. Han debido oír ustedes mucho de ese documento, pliego de condiciones, muy, muy utilizado ese término, y más adelante vamos a ver en qué consiste. Entonces esta es la carátula de una memoria de cálculo estructural. Y más o menos aquí miren, ya estamos hablando del acero estructural, el suelo de fundación, se parece mucho, por eso es que lo utilizaba, porque acá también está hablando el terreno de fundación, dice acá, ¿no es cierto? El terreno de fundación. En la parte mecánica hablamos sobre el suelo de fundación, o sea, sobre qué se va a asentar esa estructura, así sea de metal o de concreto. Concreto es cemento, por si acaso, ya, así en términos sencillos. Nos está hablando del tipo de pernos y soldadura que se va a utilizar, y ya nos comienzan a dar datos técnicos. Si ustedes se han dado cuenta, desde el principio en la memoria de cálculo empiezan por darnos datos técnicos. El tipo de perfil a ser utilizado, ¿sí?, su código. Miren, aquí ya nos están dando los datos que aprendimos en resistencia de materiales, ¿sí? Tensión de fluencia, peso específico, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson. ¿Se acuerdan? Entonces, miren, ya nos están comenzando a dar esos datos. Estos datos, ¿dónde los obtenemos? En la hoja de características del material, en este caso del acero, ¿ya? Ahí vamos a saber a qué se refiere. Suelo de fundación, como les decía, sobre qué vamos a asentar nuestra estructura. Esto comúnmente ya es un dato que nos entrega, en el caso de una estructura, puede ser un geólogo, puede ser un civil que se encargue de analizar el suelo, ¿no? Esto cuando hablamos de un proyecto de magnitud, de una estructura gigante.
No viene al caso para el tipo de estructuras que hacemos. No viene al caso desde el punto de vista de tener la necesidad de tener este dato, ¿no? Es lo ideal, tenerlo es lo ideal, o sea, sería magnífico que lo tengamos todos. Pero en proyectos pequeños a veces se omite este aspecto porque se supone que no es una estructura que vaya a poner en riesgo, no está en riesgo esa estructura por efectos de los movimientos de suelos que podría haber en el lugar. Hablamos de los elementos de sujeción que vamos a tener en la estructura y ustedes saben que estos elementos, el perno es un elemento, la soldadura es un proceso que nos ayuda a unir dos elementos, por cierto, y nos habla, ¿no?, justamente de sus detalles, el tipo de soldadura al cual va a ser sometido, dice que va a ser MIG de calidad, E70, etcétera, etcétera. ¿Sí? La codificación en realidad, ustedes ya saben que es E70 y la codificación de la resistencia del electrodo, ¿sí? La normativa a utilizar, AWS, las dimensiones del filete, etcétera, no sé que están acá. Espesor de la placa más gruesa, ¿sí? Menor o igual a, mayor a este valor de acá y lógicamente sus detalles. Si se dan cuenta, pues les es documentación, pero de carácter técnico, les decía. Espesor del filete mínimo, igual con los valores correspondientes, ¿no? Espesor mayor a placa para unir, menor o igual de 0 a 6, menor o igual que 6.25 en realidad el valor. Tamaño mínimo del lado del filete, 3 milímetros, lo que nos indica, ¿no? Y los datos que podríamos leer aquí. Si continuamos, ahora, después de la memoria de cálculo vendría el layout. Y el layout es lo que les decía, ¿no es cierto? Es un boceto. Miren, este viene a ser, claro que este es un dibujo muy elegante de lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Pero en el diseño conceptual no necesariamente tiene que ser el dibujo de la planta que ustedes van a construir, sino un dibujo que nos dé a entender qué es lo que queremos construir, cómo lo queremos hacer más o menos, tentativamente hablando, y lógicamente va a comenzar a tener sus modificaciones de acuerdo al contexto del proyecto, ¿sí? Acá les voy a presentar otro ejemplito de un boceto de una máquina. O sea, si se dan cuenta, es muy general el dibujo. Tanto este como el anterior no especifica qué tipo de acero, de qué dimensiones, no da una especificación detallada de las dimensiones de los elementos que se ven ahí. Además, no podríamos dimensionar todos los elementos de una planta en un solo dibujo, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, simplemente un boceto que nos da a entender qué es lo que vamos a hacer. Lo propio con este boceto de acá. Lógicamente no quiere decir que, cuando les decía hace un momento, se podría hacer a mano alzada. Yo me refiero cuando hacemos un trabajo de taller, ¿sí? Cuando estamos realizando un trabajo de taller. Aún así, ustedes lógicamente, de acuerdo a su profesionalidad y sus cualidades como persona, siempre van a optar por tener un mejor acabado en su proyecto, en su trabajo. Entonces puedes hacerlo a mano alzada para ti, ¿no es cierto? En tu cuaderno de datos, en una hoja de papel, en tu escritorio, etcétera. Pero en un momento dado quieres darle ese punto de partida y lógicamente tiene que ser a partir de un CAD, ¿no es cierto? Vas a hacer un CAD para tu boceto, para presentar el documento. Ahora lo contextualizaremos con nuestro medio y específicamente con nosotros. No vamos a hacer, ¿sí?, en el tecnológico, no vamos a hacer un proyecto de estas magnitudes donde vamos a diseñar la planta de algún tipo de proceso. Pero lo seguro es que nosotros vamos a realizar diseños de equipos y máquinas que realicen también algún tipo de proceso, pero en pequeño, ¿no es cierto? Sin importar la complejidad, les decía en clases anteriores, y de acuerdo al grado de esta complejidad, vamos a generar documentación. Entonces haré un boceto de algún tipo de máquina en mi papel, en mi escritorio, en mi taller, ¿no es cierto? Y cuando tenga una idea casi clara de lo que estoy buscando hacer, pues lo pasaré, por ejemplo, a un CAD.
Igual puedo hacer una memoria descriptiva de qué es lo que quiero hacer como proyecto. A ver, ¿cómo lo hubieran hecho con el molino? ¿Cómo lo hubieran hecho con el molino en estas 3 primeras etapas? A ver, vamos a pedir la participación de Michael. Por favor, Michael, a ver, ayúdanos con eso. Entiendo que no estabas en el proyecto de los muchachos, pero ¿cómo lo hubieras hecho tú? Ahora que tú estás a la cabeza, hagamos de cuenta que tú estás a la cabeza del proyecto y luego de haber llevado esta explicación de la asignatura, ¿cómo lo habrías hecho? Primero, ingeniero, hubiese tratado de buscar información a lo referente de lo que voy a diseñar, ¿no? Ya. ¿Qué más? Y luego, sabiendo estos pasos, usted lo que está demostrando aquí, ya estar un poquito más claro con lo que ya puedo diseñar o con lo que estoy pensando diseñar, ¿no? Pero referente a lo que hemos hecho el molino. Ya. A ver, siga, joven. Sí, sería ingeniero. Ya, Michael, gracias por tu participación. Pero a ver, trataremos de... No le estaba tomando mucha atención. Ya, tienes que tomar atención, pues, Michael. Recuerda que las clases son grabadas y vas a salir en YouTube. Ya, a ver. Vamos a poner borrón y cuenta nueva. Vamos a resetearnos un rato. Y vamos a hacer de cuenta que nunca construimos ese molino. Va a ser nuestra primera vez. ¿Sí? Pero ahora que ya vieron ustedes en la asignatura cuáles deberían ser los procedimientos para iniciar el diseño de la máquina en cuestión, que es el molino. ¿Cómo lo habrían hecho? Nuestro amigo Michael dice, primero me voy a munir de información, primero voy a buscar información, voy a saber qué es lo que quiero hacer. Es cierto, eso es necesario, es muy importante, es algo además que les dijimos que hay que hacer de entrada. En segunda instancia, ¿qué harían? A ver, ¿quién se anima a responder? Antes, ofrézcanse como voluntarios antes de que yo aquí al azar le diga el alumno tantos. A ver, muchachos, voluntariamente, ¿qué harían? ¿Qué harían a la una? Ingeniero, Abel, a ver. hacer toda esa investigación, toda esa información, sería el boceto. Ya, tú dices que hacer el boceto, ya. Pero el boceto lo harías primero, según tú, ¿no? No, tampoco. ¿Qué harías? Ya tienes información, ¿qué harías después? Ah, sí, el boceto. Unir de todas partes, tipos de molinos, digamos. Y eso es unirlos. Ya. A ver, les ayudo un poquito. Está bien, en realidad aquí no hay una verdad absoluta. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que cada profesional lo va a enfocar desde su experiencia y desde la complejidad de su proyecto? Les dije, ¿no es cierto? En la primera clase. Ahora, les dije además que no había una receta rajatabla de cómo vamos a hacer el proyecto. O sea, no hay una receta que te diga paso 1 elabore esto, paso 2 elabore esto, paso 3 elabore este otro punto acá. Pero todos tienen un común denominador al generar documentación y la pregunta es, ¿cómo lo haríamos? Un compañero dice, Michael decía, nosotros nos informamos primero, buscamos información de lo que vamos a hacer. Abel dice, haríamos un boceto. Yo opino, en este caso, que ya al margen de hacer, porque sí, necesitas tener una idea de lo que quieres hacer, vas a hacer tu boceto, pero identificar para qué quieres hacer esa máquina es bien importante. ¿Dónde lo vas a hacer? No es lo mismo que lo hagas dentro del radio urbano, dentro de la ciudad, a que te pidan que lo vayas a construir a las afueras de la ciudad. No es lo mismo que lo hagas en tu taller a que lo hagas,
por decirte, en la fábrica o en la planta del propietario del proyecto que te piden, ¿no es cierto? Está bien, tienes una idea, ya tienes un boceto, te has informado, ¿sí?, de cómo funciona ese equipo y qué es lo que tendrías que hacer. Pero ¿no crees que deberías ver y hacer tu memoria descriptiva también? ¿Sí? ¿Para qué sirve el equipo? ¿De qué material está? Ahí es donde toda tu investigación la vas a vaciar en la memoria descriptiva, si te has dado cuenta. Y sí, la memoria descriptiva sí o sí va a venir con un layout, o sea, con un boceto, va a venir con imágenes, con dibujos. Y con esos dos datos de la memoria descriptiva y tu boceto, sí, tentativamente hablando para un proyecto pequeñito, más o menos ya tienes una idea del tipo de cálculos que vas a realizar, el tipo de materiales que vas a necesitar, el tipo de herramienta que vas a necesitar para fabricar ese equipo. Y cuando tengas una idea, ¿sí?, ya de lo que necesitas para realizar tu proyecto, eso que lo apuntas, eso que te anotas en un cuadernito, en una agenda de campo, no lo botas, también ingresa a tu memoria descriptiva. Porque desde el punto de vista técnico tienes que explicar, al menos para ti como diseñador, cómo lo vas a construir, con qué herramienta. Posiblemente te falte algún tipo de herramienta, máquina, instrumento, ¿sí? Y no lo tengas a la mano en el taller. Entonces, ¿eso va a afectar o no va a afectar en tu presupuesto? ¿Ustedes creen que les afecta en el presupuesto? El identificar qué necesitan tener. ¿Ustedes creen que afecta en su presupuesto? Hagan de cuenta que les hace falta una herramienta. Por decirles, una fresa. Una fresadora, quiero decir. ¿Ya? Una fresadora. ¿Eso les tiene impacto en su proyecto? ¿En su cotización va a haber un impacto? Cuando identifiquen que les hace falta esa herramienta. A ver, un voluntario. Profe. A ver, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Claro, viendo desde esa perspectiva, que nos llegaría a faltar y estaría, digamos, viendo la posibilidad que sí podríamos tener la dificultad de ir a hacer fresar, por decirlo, a otro lado, en este caso por decirle un taller de engranajes, y nos puede salir otro presupuesto porque tendríamos que pagar a otro lado y aumentaría, ¿no? Y al costo, digamos, del diseño de la máquina, porque ya no lo estaríamos elaborando nosotros, sino estaría elaborando otra persona, donde tendríamos que pagar el material y aparte la mano de obra. Entonces ya el presupuesto nos saldría un poco más caro, ¿no? En otras palabras, estarías haciendo una subcontratación, ¿no es cierto? Miguel. Bueno, creo que se desconectó probablemente la señal. A ver, tienes razón, Miguel, en ese sentido. Y justamente eso es lo que quiero que se note en la clase, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos el proyecto y resulta que de un día para otro ya vamos a comprar material, ni siquiera hemos tenido un boceto, un bosquejo, pero ya hemos ido a comprar material, inclusive, y esto es en el peor de los casos, cuando somos muy inexpertos en el proceso del diseño, ya de antemano damos inclusive un precio, más o menos muy alocadamente y temerariamente, tal vez basándonos en la experiencia, lanzamos un presupuesto tentativo y le damos ese presupuesto al cliente. Sí, estoy hablando a nivel de taller, no estoy hablando a nivel de proyecto de planta, porque eso sería pecado a nivel de planta y de proyecto. Pero van a notar por qué y por qué se sigue aplicando a nivel de taller. Yo temerariamente le doy una cotización, le hago un presupuesto a mi cliente, le doy un monto de dinero, o sea, le digo que va a costar su equipo un monto de dinero X,
Y conforme yo voy avanzando en el análisis de esta máquina, resulta que necesito ahora que me lo tallen un engranaje. Y eso no había estado contemplado en mi diseño. Ah, caramba, está fuera de presupuesto. Y ahí nacen los famosos, me tienes que aumentar, ¿no ves? Para evitar eso, antes de que ustedes lancen un presupuesto, antes de que ustedes temerariamente se animen a decir yo lo voy a diseñar, primero en la memoria descriptiva recogen todos los detalles de los que nos ha hablado Michael, de los que nos ha hablado Abel, de los que nos acaba de hablar Miguel, ¿sí? Por cierto, estoy anotando para los puntitos, así que van a participar, caballeros. Entonces, si yo comienzo a generar esta documentación, ¿sí? Más o menos tengo una idea de para qué sirve el equipo, cómo lo voy a fabricar, cómo se fabrican este tipo de equipos, de qué tipo de materiales está hecho. Ya más o menos puedo tener una idea, ¿sí? Inclusive de qué herramientas me pueden faltar en el taller o qué tipo de perfil profesional me puede faltar en el taller para llevar a buen puerto mi proyecto. Y todos esos detalles, todos esos factores van a entrar en mi cotización. Y cuando tenga ya casi lo necesario, ahí sí tentativamente podría decir al cliente, su proyecto más o menos va a costar este monto, ¿sí? Y va a funcionar más o menos de esta manera. Pero ojo, estamos en el diseño conceptual todavía. El diseño conceptual todavía no nos puede dar a ciencia cierta el valor final del proyecto. En realidad nosotros vamos a dar ese valor final del costo y el precio del proyecto que estemos desarrollando en la ingeniería de detalle. Esto de la ingeniería conceptual, si nosotros realizamos los tres procesos ya a nivel de taller, el diseño conceptual, el diseño básico y el diseño a detalle, sobre estos tres aspectos, nosotros cuando estemos entrando en la etapa de, finalizando la etapa del diseño básico y ya por entrar a la etapa de diseño final, podríamos ya decirle al cliente, su proyecto va a costar tanto. O sea, ya estamos listos para entregarle el análisis de un proyecto que nos dice que va a costar tantos bolivianos. ¿Ya? Un monto X que ustedes quieran dar. Pero en la etapa del diseño conceptual nos da una idea general, muy general del costo. Y esa idea general del costo solo nos sirve para saber si el proyecto es viable o no. Un ejemplo les voy a dar. Su molino, el que ustedes fabricaron, ¿ya? Hagamos la suposición de que ya en este diseño conceptual más o menos tenía un valor de $700. Es un ejemplo que estoy colocando simplemente. Pero resulta que un molino de las mismas cualidades técnicas, ¿sí? En el mercado, un molino importado, por decirles, en el mercado está en $400. Es un ejemplo solamente, muchachos. ¿Es viable o no es viable tu proyecto? A ver, ¿quién me responde? Eloy, a ver, por favor. Eloy. Ya, dice que no tiene micrófono. Ya, perfecto. No le creo, la otra clase estábamos hablando. Pero ahora, Eloy, entonces por mensaje de texto, por favor, indícame si tu diseño conceptual te da ya una idea, aunque sea general, muy general, pero ya te da una idea aproximada del costo de tu proyecto y te dice que va a costar $700 y en el mercado encuentras este mismo producto, ¿sí? De procedencia china o la que tú quieras imaginarte y te dice que cuesta $300, ¿tu proyecto es o no es viable?
Ya, un estudiante, Rubén, nos dice que es viable. ¿Qué opinan? Eloy dice que no es viable. Profe, Diga. en este caso, digamos en mi situación, digamos el molino que yo ya lo he diseñado en tanto el material y la mano de obra, en este caso nos estaríamos tocando tal vez algo de oferta y demanda, ¿no? Porque digamos, si está viniendo un producto que tiene las mismas cualidades que mi máquina que yo he realizado, pero con las dificultades que tal vez no pueda tener, digamos, la garantía que yo pueda ofrecerle, ¿no? Porque en este caso mi máquina está elaborada por mí y aparte, como más que todo, como le estaba diciendo al principio, no es una cuestión de tal vez oferta y demanda, tal vez un poquito tendría que reducir, no sé, tal vez en cuestión, tal vez materiales, porque o tal vez en manos de obra, ¿no? Porque no va a ser factible el poder competir con esa situación, y es lo que tal vez hay ratos muchos pasamos en la realidad, porque hay ratos llegan máquinas del exterior, digamos, que son casi similares, ¿no? Pero lamentablemente no son así, porque tienen algunas fallas y todo eso, pero en cambio a nosotros nos sale un poquito más, entonces tal vez por eso incluso reducimos lo que son más que todo el material, profe, y lo tratamos de vender así, o sea, como se dice, a precio de gallina muerta, tal vez, ¿no? Tal vez ese sería mi punto de vista por esa parte, profe. Ok, Miguel, pero hay un pequeño detalle, lo que queremos, y ahí tú ya haces tu análisis, ¿no? Hay esa diferencia de precio, y ese es el ejemplo que ponemos, pero tú ya ahí pones en entredicho que, a ver, pero yo te ofrezco mi garantía, le dices al cliente, o sea, en otras palabras lo negocias, ¿no es cierto? Pero eso está al margen de saber, eso está al margen de si eso no es factible. Para competir en el mercado no sería factible, ¿no es cierto? O sea, tu máquina es más cara y la otra es más barata, y muchas veces el cliente se va por el aspecto económico. Que tú lo vayas a negociar, que tú le ofrezcas garantías, es un plus, digamos, a tu máquina y a tu marca, perfecto, ¿sí? Pero ya de entrada sabes que tienes un punto en contra, hay máquinas más baratas y parecidas a la tuya en el mercado, pero el diseño conceptual ya te permite identificar que hay máquinas más baratas en el mercado. Ahora veamos el otro caso. Tu máquina cuesta $700 y tú lo quieres vender, o sea, tú lo quieres vender en 1000. Su precio es de 700, su costo es de $700 y su precio va a ser de $1500. Y en el mercado estas máquinas importadas las encuentras a partir de los $2000. ¿Es o no es factible tu proyecto? A ver, me explico de nuevo por si acaso. No es factible, profe. No, me explico de nuevo. Tu máquina ya al mercado sale con 1500 para la venta, pero tú construyes tu máquina con $700, $800. Y la competencia, los equipos importados están costando arriba de $2000 y hacen lo mismo que tu máquina. Vuelvo a preguntar, ¿es o no es factible? Segundo caso, ¿no? Es factible, ingeniero. Ahí sí ya es. Desde ese punto de vista, es factible. Ya. Pero eso te ha ayudado a identificar el diseño básico, ¿no es cierto? O sea, perdón, diseño conceptual. Ya te ha dado una idea de que tu proyecto sería factible si se lleva adelante. Para eso nos sirve el diseño conceptual, para ver la factibilidad del proyecto. Porque si no es factible, ahí muere el proyecto. Pues ya hemos hecho el diseño básico de este equipo y resulta que no es factible. No nos conviene, como decimos en nuestro medio. Entonces guardas el proyecto, probablemente en otra época sí sea factible, pero ahora no es factible, y te dedicas a diseñar o fabricar otro equipo, ¿no es cierto? Y no continúas con los procesos que siguen adelante. ¿Ya? A eso quiero llegar. Te da una idea general. Puede darse el caso, como dice Miguel, pero yo ofrezco mi garantía, etcétera, y bueno, es bajo su riesgo y bajo toda su actitud de emprendedor que él quiere construir la máquina y lo va a hacer. Si ustedes aprueban el diseño conceptual, entonces recién se pasa al diseño básico.
¿Ya? A eso quiero llegar, jóvenes. Ahora, para terminar el diseño conceptual, lógicamente nos falta hacer un diagrama de flujo de procesos si amerita el caso, un estudio básico de riesgos si amerita el caso, una lista de requerimientos, ese caso casi siempre amerita, y lo que acabamos de hablar, la rentabilidad de la inversión. Para la próxima clase estaríamos explicando, ¿sí? Ya, pero, o es más, no, les voy a dejar en la plataforma el punto 4, 5 y 6. Habríamos hablado del punto 1, 2, 3 y el punto 7. Ustedes llevan adelante el proceso de su investigación y discutimos el punto 4, 5 y 6 la subsiguiente clase. ¿Les parece? Hola. Sí, profe, nos parece, está Sí, bien. profe, está bien. Listo, caballeros. Entonces, con esto habríamos concluido la intervención y la clase de hoy. Voy a colgar el material en la plataforma con la tarea correspondiente para su investigación y discutimos el punto 4, 5 y 6 en la siguiente clase. Entonces, ¿listo? Vuelvan a echar un repaso del material que voy a dejar ahora, hablando ya de la ingeniería conceptual como tal. Aclararles lo siguiente: cuando comencemos a entrar en ingeniería básica ya vamos a ver a detalle los criterios de diseño, y ahí es donde sí, como tenemos un proyecto que llevar adelante, les dije que o busquen un proyecto o todos hacemos la simulación y la emulación del desarrollo del molino, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a generar los documentos para ese proyecto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces tendrían estos días más para decidir qué van a hacer, si vamos a trabajar sobre la base del molino o si cada uno va a trabajar su proyecto desde su proyecto como tal, ¿ya? Listo, caballeros, un gusto, nos vemos la próxima clase entonces, ya en contacto por nuestro grupo internamente. Hasta pronto, nos vemos, chao. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Chao, hermano, chao, chao.